casi la hora novena. Jesús está en la cruz sin fuerzas, pero desde lo profundo de su corazón exclama: consumado es. Es esta palabra que comparte Alejandro Aracena, pastor del Ministerio Juvenil. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hemos escuchado hoy a través de todos los hermanos un gran sermón que el Señor Jesús nos dio y nos dijo desde la cruz. Hasta el último momento, incluso cuando estaba ya a punto de expirar y entregar el Espíritu, estaba preocupado de nosotros. Estaba preocupado de qué nos podía decir o qué nos podía enseñar. Esta palabra está muy ligada a la anterior, ya que Juan nos dice que cuando dice tengo sed, inmediatamente nos dice consumado es. Todo está cumplido. ¿Qué podemos añadir? ¿Qué se podría añadir? Muy poco. La palabra consumado es hace referencia a un cierre. Consumado es. Se acabó. Lo que había que hacer se hizo. Cierre. No va más. Ya es lo que hay. Simplemente eso. Pero ¿qué podemos ver? Dos cosas. El ministerio de Jesús. A lo que vino el Señor Jesús a esta tierra, la obra de Jesús estaba perfeccionada y completada. No faltaba nada más por hacer. Todo lo que tenía que hacerse ya se había hecho. Dios Padre le había dado dos tareas a Jesús. La primera era predicar el Evangelio, la otra pagar un precio de sangre por la humanidad. Respecto a la primera, Juan 17:4 nos dice: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Palabras que Jesús dijo en la última cena, cuando habló con sus discípulos, en esa larga oración que tuvo con ellos. Jesús en esa despedida les había dicho, la primera parte, lo primero que el Padre me pidió que hiciera, ya lo hice. Ya les había compartido, les había entregado el Evangelio, había hecho milagros, había mostrado el amor de Dios para todos los hombres. Esa parte ya estaba terminada. ¿Qué quedaba ahora? La segunda, la más difícil. Beber la copa amarga, el cáliz, el sufrimiento. Cuando el Señor Jesús dice esta palabra, consumado es, está mostrando el fin de este proceso. El sacrificio en la cruz había terminado. En ese momento, todo estaba consumado. Marcos 15, del 25 al 37, es muy exacto cuando nos dice sobre el tiempo de Cristo en la cruz. Dice que el Señor Jesús estuvo crucificado desde la hora tercera, que era las 9 de la mañana, y hasta la hora nona, las 3 de la tarde. 6 horas estuvo Jesús sostenido de esa cruz. 6 horas estuvo. Aparte de todo el dolor que nos decía nuestro hermano ahora, por la flagelación, por el maltrato, el abandono, la depresión, estaba cansado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sentía que Dios lo había abandonado, sentía que Dios no estaba en ese momento con él y no podía estar, porque en ese momento Jesús llevaba todo el pecado en sus hombros y Dios no puede ver el pecado. El pago por la deuda de la humanidad con Dios acababa de ser consumado, acababa de ser pagado.
Sobre esta tarea Cristo, al momento de su muerte, podía entonces exclamar con tranquilidad: todo está cumplido, pues se ha apurado el cáliz del sufrimiento hasta lo último. Nada nuevo me espera ahora, sino morir. Y es lo que hace. Después es la palabra que vamos a ver ahora, entregar el Espíritu. Varios análisis podemos hacer de esta palabra. Y quiero que pongamos cuidado en esto. A simple vista y en primera instancia, parece una palabra de derrota. Yo escuchaba ahora a Víctor que decía cuando Jesús reclamaba: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Con voz de tristeza, con una voz de angustia. No es la misma voz con la que Jesús exclama: consumado es. Pareciera una palabra de derrota, se acabó, no se pudo, ya no doy más. Como una guerra, no sé, como un partido de fútbol, cualquier ejemplo, ninguno serviría de comparación. Como cualquier cosa que no haya podido hacer, cualquier cosa en la que se ha fracasado, pero nada más lejos de la realidad. Consumado es una palabra de victoria. Consumado es representa el final de la obra que Dios le encomendó a Cristo. Es el final de todas las profecías que hablaban del Señor. Son más de 300. No las vamos a ver todas porque estaremos aquí toda la tarde. Pero nos recordaban ahora los hermanos, el profeta Isaías había profetizado que nacería de una madre virgen. Y frente a él, nos decía ahora la hermana, estaba María, estaba su madre, quien concibió a Cristo sin haber sido tocada por hombre. El profeta Miqueas había dicho que nacería en Belén de Judá, y en el portal de Belén nació nuestro Señor. En el Salmo 72 estaba profetizado que los reyes vendrían a adorarle, y 3 reyes magos vinieron y rindieron pleito y culto a nuestro Señor. El profeta Oseas anunció que el Mesías vendría de Egipto, y estalla la persecución por Herodes, y el niño Jesús tiene que huir a Egipto, y la profecía se cumple al pie de la letra. Y será llamado Nazareno, y los primeros 30 años de su vida los vivió Jesucristo en la casita de Nazaret. Y saldrá la voz del que clama en el desierto y le preparará los caminos. Y el precursor, Juan el Bautista, se presentó delante de todo el pueblo diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto. Estaba profetizado que entraría triunfante en Jerusalén sobre un borriquillo. Y 5 días antes, en Domingo de Ramos, entró triunfante en Jerusalén. Estaba profetizado que sería vendido por 30 monedas de plata, y en el pavimento del templo todavía estaban las monedas tiradas por Judas, el traidor. Faltaba solo un detalle. En el Salmo 69, 21 dice expresamente: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en aquel momento el soldado con la lanza le daba a beber vinagre, y Cristo, recorriendo todas las profecías del Antiguo Testamento y viendo que se habían cumplido maravillosamente, lanzó un grito de profunda, de íntima e entrañable satisfacción: todo está consumado, todo está cumplido. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús en esta palabra? Nos ha predicado toda esta tarde a través de 7 palabras, pero en esta específicamente. Lo que Jesús nos enseña en la 6ª palabra es lo que nos ha enseñado durante toda su vida en la tierra: obediencia. El Señor Jesús se entregó en obediencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cumplió todo lo que tenía que hacer. No dejó nada en el tintero. Todo lo que Dios Padre le pidió lo hizo hasta el final. Y es la enseñanza que Cristo nos tiene hoy a nosotros. Apégate a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. No dejes de hacer todo lo que tienes que hacer y sigue obedeciendo hasta que puedas decir: consumado es. De todas las palabras en la cruz, esta es la única que tiene que ver contigo. Tú decides si obedeces o no. Haz la obra de tu vida. Obedece a tu maestro. Sufre o sirve de acuerdo a su voluntad. Pero no descanses hasta que puedas decir como tu Señor: consumado es. He acabado la obra que me pediste que hiciera. Es la palabra que comenzó y terminó la obra redentora de Cristo en su vida. Las otras palabras nos representan cosas que hacer o cosas para sentir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ama a tu prójimo. Perdona como yo he perdonado. El amor a la familia y el cuidado que hay que tener con la gente que nos rodea. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Hasta el último tiempo preocupado de su familia, de los que le rodean. Jesús nos enseña con su ejemplo hasta dónde debe llegar nuestra obediencia, hasta dónde tiene que llegar nuestro compromiso.
Es una palabra de victoria, de triunfo y de poder. Es una deuda saldada. Es cuando usted llega y dice, hasta aquí, se pagó, se pudo. Es una palabra de alegría, de triunfo. La muerte había sido derrotada. En ese momento, cuando el Señor Jesús pronuncia esa palabra, tuvimos todos derecho a la salvación. En ese preciso momento, ya no es Jesús hombre el que está en esa cruz, es Jesús Dios, con todo su poder, con todo lo que conlleva ser el Hijo de Dios. La Biblia es clara y dice que Jesús no murió, entregó el Espíritu, porque la muerte ya no tenía poder sobre él, ni ninguna persona. Es una palabra de alegría. Yo me imagino al Señor Jesús pronunciándola. Ya no tenía fuerzas para gritar, no tenía fuerzas para sonreír, pero una gran satisfacción en su corazón. Todo ha sido consumado, todo ha sido realizado. El nuevo pacto había sido sellado. El Nuevo Testamento empezaba en ese momento. Cuando el Señor dijo estas palabras, no en vano, el universo completo se sacudió, tembló, llovió, la tierra se movió, el infierno se heló. Yo me imagino a Satanás helado, de miedo, con un pánico que hasta el día de hoy lo sobrecoge, cuando se dio cuenta que el que estaba colgado en ese madero era el Hijo de Dios, y que iba a resucitar, y que el plan de Dios se iba a hacer, y que el reino de Satanás no tendría poder sobre ninguno de nosotros. La victoria era total, la victoria era absoluta. Si hay algo digno de repetir e imitar, aparte de todo el discurso de Jesús en la cruz, es la obediencia. Haz todo lo que tengas que hacer, cumple con todo lo que tienes que cumplir, con tus ofrendas, con tus diezmos, con asistir a la iglesia, con compartir la palabra, con ser luz. Obedece, obedece. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje de Jesús está vivo y es actual hoy, y está vivo para ti, y es una orden que Dios nos deja. Obedece, porque el secreto para obtener el favor de Dios es la obediencia. Cuando yo obedezco, obtengo lo que deseo y lo que necesito de Dios, como hizo el Señor Jesús. Quiero que busque Filipenses 2, 5 al 11, donde se manifiesta la recompensa para la obediencia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tu futuro, mi futuro, comenzó con esta palabra: consumado es. Lo que había que hacer se hizo, no hay nada más que hacer. He triunfado, he ganado, decía Jesús, para la gloria de Dios. Y todo eso simplemente por algo que nos cuesta demasiado: obedecer. Padre de la gloria, gracias Señor, porque eres tú quien nos habla directamente. Padre, la cruz representa lo peor del pecado, lo peor de nosotros. Al mirar a la cruz solo podemos ver lo que nos avergüenza. Pero cuando la miramos de nuevo también vemos que es el origen de la salvación y de la bendición. La cruz representa lo malo que soy yo y el gran amor de Dios a través de Cristo para nosotros. Permítenos, Señor, llenarnos de humildad. Dejar al lado la soberbia y saber que solo obedeciendo tu voluntad vamos a encontrar la salvación y la bendición. Gracias Dios, porque en estas 6 horas, colgado en ese madero, en estas 6 horas de sufrimiento, de dolor, de desgarro emocional, espiritual y físico, sellaste la victoria. Una victoria que jamás, nunca se perderá. Abriste la puerta de la salvación para todos nosotros. Y gracias a esa palabra podemos estar tranquilos que en un futuro no muy lejano estaremos al lado tuyo, Señor,
para regocijarnos en las fiestas del Cordero, cuando estemos contigo, Señor, como premio a nuestra obediencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Síguenos hablando, Padre, en el nombre de Cristo.